Amén. La palabra del Señor se encuentra en 2 de Corintios, capítulo 7, versículo 1 en adelante. Amén. Gloria a su nombre, maestro. Abre. Amén. 2 de Corintios, capítulo 7, versículo 1 en adelante. Si todos lo han encontrado, le vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Amén. 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 Tome su asiento. Amén. Gracias, Señor. La mesa ya está preparada, está lista, el mensaje ya fue entregado. Este es el pancito que todos los días necesitamos de escuchar de su palabra. Amén. Amén. Cuando a veces no está la posibilidad de ir al servicio todos los días, nosotros tenemos que retroalimentarnos, debemos leer las escrituras, porque en ellas dice que se encuentra la vida eterna. Amén. Ahí es la que nos corrige, la que nos lleva y nos instruye en justicia. Sí, Señor. Amén. Entonces, dice, así que, amados, aquí no hace distinción de entre hombre y mujer, dice amados, todos los que somos amados por el Señor, todos los que somos amados por nuestros padres, por nuestros seres queridos, a todos nosotros nos está hablando la palabra del Señor. Dice, puesto que tenemos tales promesas, ¿cuáles son las promesas? ¿Cuál es la promesa más grande que por medio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo tenemos? Es la salvación y vida eterna. Amén. A su lado. Amén. Porque existe una vida eterna que van a estar aquellos los malvados, aquellos los que no quisieron entrar en el camino del Señor, aquellos que no quisieron recibir al Señor Jesucristo en su vida, aquellos que no se quisieron apartar de sus malos caminos. Que el Señor nos ayude. Ayúdanos, maestro. Dice, limpiémonos de toda contaminación de carne. ¿Qué es lo que puede contaminar nuestra carne, mis hermanos? El día jueves, si no me equivoco, por ahí escuchábamos un pancito de vida que nuestro pastor nos hace todos los días. Cuán importante es recibir la palabra del Señor todos los días. Y decía que aquellos que saben hacer lo bueno y no lo hacen, ya están cometiendo pecado. Ayúdanos, maestro. Porque de cierta forma, cuando somos niños y se nos va criando, se nos enseña qué es lo bueno y qué es lo malo. Por ejemplo, a veces en cómo tratar a nuestros pares, cómo tratar a nuestros compañeros de clase, cómo dirigirnos a los mayores, cómo tratarnos entre sí, entre uno al otro. Cada individuo de la sociedad es diferente en ciertos aspectos de su personalidad, pero siempre se ha descrito y siempre se ha separado muy bien a aquellos que son malos a los que son buenos. Ayúdanos, maestro. Quienes están en la parte buena no son personas perfectas, No, no son personas que no tienen o que son realmente que todo lo hacen bien, no es así, sino que personas que entienden que pueden hacer lo bueno y no hacen lo malo. Esas son las personas buenas. Amén. Dice, limpiémonos de toda contaminación de carne. ¿Qué puede contaminar nuestra carne, mis hermanos, mis hermanas? ¿Qué es lo que a veces de repente decimos? Esto que de repente comemos cuando bendecimos los alimentos, decimos que bendiciéndolos ya no nos va a hacer mal. Pero dice la palabra del Señor que aquello que sale de nuestra boca es lo que nos contamina. Ayúdanos, Rey. ¿Amén? No lo que entra, lo que sale. ¿Por qué? Porque dentro de lo que nosotros hablamos, de lo que nosotros decimos, está lleno en nuestra conciencia. Y si nosotros nuestra conciencia está mala, vamos a hablar puras necedades. Vamos a hablar, quizás muchas veces hay personas que hablan insolencia. Quizás muchas veces hay personas que hablan en un tono de envidia, de celo. Que el Señor nos ayude. Todo eso contamina nuestra carne. Dice, de toda carne y de espíritu. Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Dice que sin santidad nadie verá al Señor. Amén. Amén. Eso no quiere decir que vamos a ser perfectos antes de la venida del Señor, porque dice que cuando sea el arrebatamiento, nuestros cuerpos van a ser transformados. Amén. Gloria. Santo es tu nombre, Que
nosotros no ahora no tenemos. Esta carne siempre tiende al mal. Así es. Pero en cierta forma nosotros somos los que tenemos que poner el freno. Nosotros somos los que debemos tener esta conciencia. Dice que el Espíritu Santo nos ayuda mucho. Él golpea nuestra conciencia, la palabra de Dios también golpea nuestra conciencia. Si por ejemplo hay un predicador, una predicadora que en esta hora está hablando en un pecado regalón que usted tenga o en algo que usted está haciendo mal, no es que la persona tenga algo que en contra de usted, sino que la palabra del Señor, el Señor le ha puesto ese mensaje para que la persona se corrija y se vuelva de su mal camino. Ayúdame, maestro. Que el Amén. Señor nos ayude porque es tan fácil ser santo, es tan fácil irse perfeccionando. Si ustedes se fijan, de repente cuando empezamos, y hablando en lo cotidiano, cuando empezamos a hacer algo, quizás no somos perfectos, quizás a la primera no nos resulta, a la segunda nos resulta un poco mejor, a la tercera ya somos más hábiles. Entonces uno se va perfeccionando en el área de salud, uno se va perfeccionando en su educación, uno se va perfeccionando como madre también. Amén. Quizás para aquellos que tengamos más de un hijo, el primer hijo quizás cometimos muchos errores, pero en el segundo ya no lo hubo así, no hubo tanta una desesperación, no hubo tantas equivocaciones. Ayúdame. Y así vamos progresando y vamos perfeccionándonos día a día. Amén. Y en el trato con la hermana, con el hermano, aquí siempre le hablo a los pequeños, en cierto suponer, se llevan como perro y gato, porque ese es el dicho que usan mucho. Sí. Pero es verdad, todo va en cómo uno habla. Hay veces que ni siquiera la conversación empieza tranquila, la conversación empieza enseguida como golpeada. Entonces si uno sabe hablarle a la otra persona va a responderle bien. Pero si uno le habla mal, la otra persona le va a responder peor. Y así es todo esto, todos tenemos que irnos perfeccionando. Amén. Dice la palabra de Dios más abajo, en el versículo dice, admitidnos, a nadie hemos agravado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. No lo digo para condenaros, pues ya he dicho antes que estáis en nuestro corazón para morir y vivir juntamente. Dice que en la palabra del Señor, que toda la iglesia, todo el cuerpo de Cristo, somos uno. Morimos, vivimos juntos. Amén. Entonces dentro de la casa del Señor existen nuestros líderes, existen los oficiales, existen nuestros pastores, existen incluso los pastores que somos recién empezando en este tema del pastorado. Hay pastores que llevan muchos más años de experiencia. Hay personas que incluso el Señor le ha puesto en cierta eminencia que están en el Tribunal Supremo de una misión. Amén. Entonces dice que ellos nos van a estar aconsejando para que nosotros no nos corrompamos, porque dice la palabra de Dios, a nadie le hemos agravado, pero a veces sí agravamos a alguien, sí, siempre estamos de repente con una mala actitud, de repente con un mal gesto, siempre hacemos que alguien se duela. El día de hoy por ahí hacían una petición hoy día en el cantón de la calle, donde por misericordia del Señor tuvimos esa dicha de poder volver a salir a aquellos que necesitan, porque dice la palabra del Señor que dice ir y predicar a toda criatura. Y por tiempo no lo habíamos podido hacer por este tema de la pandemia, pero hemos podido hacerlo el día de hoy. Y por ahí escuchaba a una madre muy acongojada pidiendo oración por su hija, porque dice que fue muy lastimada dentro de la casa del Señor. Ayúdame. Entonces de repente los pastores, de repente sí, vemos que de repente quizás nuestros pastores están cansados, están de repente, pero siempre el pastor tiene que estar con buena palabra, Amén. buen mensaje, buen saludo. Amén. Para no hacer sentir mal a ninguno de los pequeños. Dice, Así es, a Señor. nadie le hemos corrompido. Entonces nuestro testimonio, ¿cómo debe ser? Nos limpiamos nosotros y así mismo como está nuestro testimonio, como nos vamos limpiando nosotros, se va limpiando el resto. Amén. Pero si el que va por delante está sucio, está corrompido, todo el resto está corrompido. El Señor nos ayude. Dice, a nadie le hemos engañado. Aquí en la casa del Señor siempre hemos dicho, no podemos engañar a nadie, no podemos pintarle que el Evangelio es color de rosa porque no lo es. Pero sí se hace más fácil la carga. Sí, Señor. Es Amén. más ligero todo. Hay una paz que el mundo no entrega, que la entrega el Señor Así cuando uno es, llega a Rey, su amén. camino. Hay una cierta de protección que no la teníamos en el mundo. Hay muchos que se han quedado sin sus padres, que han sido huérfanos. Pero la protección la han encontrado en la casa del Señor. Cuando Gloria a Dios te Dios, dice, Él es tu amigo, tu padre, tu todo. Sí, sí. Aunque te dejare padre y madre, con todo te recogió el Señor. Gloria a Dios. Amén. Entonces que el Señor nos ayude porque siempre estamos en esta forma de decirle, hermano, amigo, vecino, vecina,
acércate a la casa del Señor. Mejor lugar no hay, porque estamos protegidos. Dice que cuando se manda o se pide que alguien se arrepienta de sus malos caminos o se limpie de toda esta contaminación que contamina tanto la carne como el espíritu, no es para condenar a nadie. Yo no le condeno a usted y usted no me condena a mí, sino que es para hacerlo entrar en razón, porque nuestro corazón tiene que ser tan grande que podemos pensar en el resto. Por lo menos yo no puedo decir, sí, y sabemos que la palabra de Dios dice que la salvación es individual, pero yo no puedo decir, ay, yo estoy contenta, yo me gozo porque me voy para el cielo, me voy con Dios, y el que está a mi lado no se vaya. ¿Por qué? Porque hay algo que le impide irse. Hoy día escuchábamos por ahí también a nuestra hermana Elizabeth, que está coordinando el día de hoy, de contar de una joven que la han dañado mucho. Señor. Y a nosotros nos duele como personas, porque podemos decir, quizás, cuan más, cuan menos tuvimos experiencias similares o también fuertes en nuestra infancia, pero el Señor en todo nos protegió, Amén. el Señor en todo nos aisló. Y lo digo con mucha base, yo sé que el Señor ha restaurado y ha llamado a sus caminos a drogadictos, Amén. a prostitutas, a un montón de personas que dicen que están dentro de lo más vil o despreciado de este Sí, mundo. Señor. Pero también encuentro que hay que hacerse un mea culpa, porque de pequeño nos enseñan lo que está bien y lo que está mal. Correcto. Está mal tomar alcohol, bebidas alcohólicas. Está mal drogarse. Está mal fumar. ¿Por qué? Porque se va afectando el cuerpo. Este cuerpo que a usted no le pertenece. Este cuerpo que tiene que ser templo y morada del Espíritu Santo. Amén. Y a uno tiene que cuidarlo. Hay gente que se hace tatuaje. Y yo por ahí converso con jóvenes y les digo, ¿no sería mejor tener una imagen, un cuadro y ponerlo en la pared de la pieza que estarse dañando el propio cuerpo? Porque dicen que estos tatuajes dañan el cuerpo y también duele en el momento que lo están haciendo. Sí, Señor. Entonces, ¿cuál es la necesidad de hacerse daño a sí mismo? Ayúdanos, Maestro. Si ya el mundo te está dañando, si ya tu familia te ha dañado, si ya en una iglesia tú te sentiste dañado, ¿por qué tú te dañas solo a ti mismo? Dice la santidad. La santidad no se refiere solamente de lo que tú demuestras delante de Dios, sino que ser santo significa de cómo tú tienes que ser puro también tú mismo, para ti mismo. No dañar tu propio cuerpo. De repente por ahí escucho jovencitas dentro de la casa del Señor que quieren cumplir su mayoría de edad para mandar sus cuerpos, para hacerse un aro en la oreja. Yo le digo, si el Señor hubiera querido, nos hubiera mandado con aro en la oreja. Pero si usted lo hace, si hay alguien que lo hace porque realmente le gusta, hágalo, no hay problema. Pero ¿cuál es la necesidad de hacerlo a una edad tan chica? Amén. El día de mañana yo le digo, quizá porque nos queremos ver bonitas para el marido, no lo hagamos, no hay problema. Pero ahora cuando son pequeñas no es necesario. Entonces, de todo vamos corrigiendo a los que vienen detrás. Amén. De cómo se tienen que vestir, de cómo tienen que hablar, de cómo se tienen que tratar, cómo deben respetar también a sus padres. De todo eso les estamos enseñando, porque no queremos que ustedes se corrompan, no queremos que ustedes se dañen, no queremos engañarlos con decirle, no, ustedes sigan así nomás y Dios los va a aceptar, porque hay muchos que dicen por ahí que Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. No, no es así, la palabra de Dios no lo dice. Amén. El Señor llama siempre al arrepentimiento al pecador. ¿Por qué? Porque el pecado es una enfermedad. Amén. El pecado, como escuchábamos el día de ayer o desde hoy día en un pan diario, es un virus. Amén. Es el virus más mortal Sí, Señor. del mundo. Amén. Podemos ver, han existido peste a través de la historia. Ahora tenemos este virus del COVID en todas sus variantes. Pero el virus más mortal que ha existido siempre es el pecado. Amén. Porque fue eso lo que nos apartó del Señor. Porque según por nuestro cuerpo no iba a existir enfermedad ni muerte. Amén. Pero solamente con la separación que hubo, ahora nosotros tenemos un límite. Dice la palabra de Dios que dice que los 70, 80 con esfuerzo Amén. duran. Ahora podemos ver de repente en las noticias o de repente sabemos por ahí dentro de lo que se nos llega como información dentro de nuestros lugares, que mueren personas de 20, de 17,
por ataque al corazón, por el aneurisma. Hay muchas enfermedades hoy en día que dentro de la casa del Señor también. Pero si usted se pone a pensar que la enfermedad puede ser y puede estar proveniendo porque usted está haciendo algo mal, que usted está pecando delante de la presencia de Dios, y Dios le está mandando esta enfermedad para que usted se dé cuenta, para que usted diga, no, me voy a volver de mi mal camino, voy a arrepentirme, voy a seguir la santidad. Amén. Que el Señor nos ayude cada día. Porque lo único que dice aquí el apóstol Pablo, dice que con franqueza viene a nosotros. En ese momento Pablo, el apóstol, fue a la iglesia de Corinto con franqueza, no con temor. Siempre estamos hablando que hay que haber atalaya y hay que tienen que levantarse en el poder del Señor, la sierva, los siervos, los predicadores. Todo instrumento del Señor tiene que levantarse con poder, con autoridad, para decir las cosas. Quizás muchas veces a la gente le molesta la verdad. Quizás muchas veces no encuentran que es propio que alguien venga o se sienten criticados o juzgados, simplemente. Dice, mucha franqueza tengo con vosotros, en el versículo 4. Mucho que me glorío con respecto de vosotros. Lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Amén. Que el Señor nos ayude porque tribulaciones tenemos en todo momento. Pruebas tenemos en todo momento. Lucha tenemos en todo momento. Que el Señor nos ayude. Sí, pero como le digo, si usted de repente le vienen a preguntar a usted algo, alguien le viene a preguntar de buena manera, a usted respóndale bien. Si alguien de repente a usted le agrede, por ahí, poner la otra mejilla. Cuesta. A cualquier persona no va a costar. Lo digo con mucha experiencia, con mucho también temor. Es decir, realmente si alguien viene a agredirme, pondré el otro lado. Quizá en algún momento sí lo pude y lo logré hacer, pero creo que los tiempos han ido cambiando. Y por eso le digo, de repente en la casa del Señor, de repente el pueblo de Dios, de cosas que hacíamos bien, ahora no las estamos haciendo. Ayúdanos, maestro. Estamos haciendo cosas mal o mal hechas. Que el Señor nos ayude. Amén. Pero que el Señor sea bendiciendo a cada uno de los que han podido escuchar este mensaje y quedémonos con esto que tenemos muchas promesas que el Señor nos ha entregado. Promesas con nuestros hijos, promesas con ese hijo pródigo que todavía no vuelve a la casa del Señor. Todavía existen muchas promesas. Promesas también para el pueblo escogido de Dios. Pero para la iglesia está todo cumplido. Gloria a Dios. Para las promesas del Señor solamente nos queda: cree tú y serás salvo tú y tu casa. Cada día podamos apartarnos de toda inmundicia. Cada día podamos ir apartándonos de todo aquello que nos hace mal. Quizá muchas veces tenemos la posibilidad y tenemos el tiempo de poder estar en las redes sociales, en los objetos tecnológicos. Y de repente tenemos dos posturas. Y se habla mucho de dar buen testimonio, pero también el Señor que nos ayude mucho a los que predicamos su palabra, porque la palabra es de doble filo. Amén. Tanto como va para aquellos que están escuchando, va también hacia nosotros. Amén. Muchas veces tenemos la posibilidad de escuchar un mensaje del Señor. Muchas veces nos llega un audio con respecto a la palabra, pero decidimos mirar o escuchar otras cosas. Muchas veces tenemos la posibilidad de ensayar quizás dones y talentos que el Señor nos ha dado con instrumentos para ser útiles en la casa del Señor. Pero no ensayamos alabanza, sino que ensayamos alabanza del mundo. Muchas veces tenemos la posibilidad también de poder decir, como por ahí escuchaba a mi hermana más pequeña de la casa del Señor por el momento, nuestra hermana Abigail, que ella hacía mención en su clase que ella era cristiana. Y por ahí un compañero la tomó como para burlarse de ella y mencionó a un deportista, medio parecido
juego de palabras. Y yo le hacía la pregunta a mi hermana y le decía, ¿y usted cómo se sintió? Nada, no me importa. Sé que él está mal y yo estoy bien, porque soy cristiana, soy hija de Dios. Amén. Así Gloria a Dios. que en esas cosas, en estas pequeñas cosas, imagínense, creemos de repente que los adultos somos los que les enseñamos a los más pequeños, pero en cosas tan pequeñas, ellos también nos enseñan a nosotros. Amén. Que el Señor nos ayude también en este tiempo tan complicado, porque el día de hoy podíamos ver muchos que gozaron de la palabra, muchos que gozaron de la verdad, que por mucho tiempo fueron criados en el Evangelio y se apartaron del Señor. Y hoy en día están con vicios. Si hay algo que yo puedo decir que puede afectar y puede contaminar la carne, estas cosas de los vicios. Pero les entiendo cuando lo hacen, que quizás no tuvieron más escapatoria. Quizás se refugiaron en el alcohol porque no había alguien que la escuchara. Quizás también porque estaban con su mente perdida, tampoco escucharon que Dios le estaba hablando. Oh, Señor. Cuando se fuma un cigarro, en caso de que muchos han dicho, lo que me han comentado los que tienen ese vicio de fumar, encuentran una tranquilidad para el estrés, para los nervios. Como que los relaja un poco. Como que por ahí hay personas que dicen que se han drogado porque quieren escapar de la realidad de este mundo. Oh, Rey. Como por ahí también existen personas que quieren o toman mucha medicación para dormir, porque durmiendo se les pasa más rápido la vida. Y como que de repente encuentro yo que quieren tirar la toalla y quieren quitarse sus propias vidas. Señor. Como por ahí también uno dice, ¿qué pasa por su mente en ese momento de estar ido, de decir, no puedo llegar a mi mamá, no puedo llegar a mi papá, no puedo llegar a un ser querido, no, a una amiga, a un amigo? Y hacen cosas que de repente afectan demasiado al cuerpo. Por ahí también dentro de la semana escuchaba que hubo un accidente de un joven que le gusta la velocidad. Iba en moto y perdió su pierna. O sea, con el solo hecho de liberar adrenalina, perdió su pierna. Señor nos ayude. Entonces por eso uno dice, hay tantas cosas las que pueden contaminar nuestra carne que es tan fácil limpiarla. Si por ejemplo ahora uno pusiera esta ilustración, este joven sabe que hay leyes, sabe que hay cierta medición para andar a cierta velocidad en cierta parte. Sí, Señor. Y si él presiona un poco más para darle más velocidad, ya se está contaminando, ya está dañándose. Sí, Señor. Entonces es ahí el límite. Es ahí el límite que de repente nosotros queremos enseñarle a nuestros propios hijos. De decirle, mira, está bien que tú vayas y puedas compartir y no te vuelvas un antisocial y te quedes encerrado. No, puedes compartir con tus compañeros, pero no hay necesidad de que tú te expreses y hables como ellos. No hay necesidad que tú tomes y fumes como ellos. No hay necesidad que tú te drogues. Ese es el límite que nosotros les marcamos y marcamos dentro de la casa del Señor. Y cuando llega una persona con todos esos vicios, le damos el tiempo al Señor que trabaje en sus vidas. Sí, Señor. Porque nosotros no podemos enseñar a alguien a elegir lo bueno de lo malo si no lo hizo desde pequeño. No se lo inculcaron o no lo aprendió. Fue una etapa pasada, fue una etapa que saltó. Por eso existe cierto límite cuando de repente la sociedad muchas veces encapsula a ciertos individuos de la sociedad como delincuentes, como malos, como rebeldes. Pero es porque realmente ellos no fijan límite para sus cosas. Yo siempre he dicho, puede haber una necesidad de comida, pero hoy en día yo voy por la calle, mis hermanos, mi hermana, mi siervo sabe cómo es el actuar mío, mis hijos también han visto en ciertas cosas. Personas que se ganan a pedir en la calle por pedir, cuesta soltarle una moneda porque sabiendo que el destino es vicio. Pero cuando de repente hay una persona, qué sé yo, vendiendo florcitas,
manualidades que hacen, vendiendo parches curitas, vendiendo joyas en el camino y aprovechan más la instancia cuando uno anda con un pequeño y le insisten ahí al pequeño para que el pequeño diga, mami, cómprame. Sí. De repente personas con difícil movilidad que están incluso con muletas se ganan a vender chocolate, bombones. Quizás muchas veces no estamos consumiendo esos alimentos, pero de repente compramos porque la persona, ¿qué hace? Va, compra en el mayorista, compra esas cosas, la compra en menos cantidad de plata y la revende. Entonces se hace siempre un ratito de plata. Entonces a esas personas a mí me gusta ayudar. Personas que de repente vienen con sinceridad, saben que realmente perdí mi trabajo, saben que hace mucho tiempo dejé esta vida o sabe que cometí un error cuando era joven y llegué a la cárcel y hoy en día nadie me da trabajo. No puedo ir a pedir un arriendo porque tampoco nadie me quiere dar arriendo. Esas son las cosas que uno ve cuando de repente uno decide ayudar a estas personas. ¿Y cómo podemos ayudar a estas personas? Dándole una moneda a cambio de lo que ellos están vendiendo, decirles Dios te bendiga. Hay veces que tenemos esa facultad que quizás últimamente en estos 2 años no ha sido muy trabajada por todo el tema pandemia, de poder conversar con ellos, instarlo a que vengan a la casa del Señor, instarlo a que hagan las cosas mejor, que hagan las cosas bien. Pero hay veces que no se logra hacer eso. ¿Por qué? Porque nos falta todavía. Hemos perdido harto terreno en estos años. Pero siempre llamamos a eso. Eso es con respecto a la carne, ahora del espíritu. Cuando yo siempre le mencionaba, cuando en ciertas oportunidades podía conversar con Dorcas de la casa del Señor, o por ahí converso con alguien, le digo, cuando le aflore a usted, cuando le venga un pensamiento negativo, repréndalo. Amén. Porque si usted lo deja ahí, va germinando, va creciendo, va creciendo, va creciendo, y usted va haciendo algo malo. Por ejemplo, de repente mismo vemos que llega la envidia. Hay veces que ni siquiera de nosotros mismos nos llega la envidia de los costados. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Seguir surgiendo para que la otra persona más le siga carcomiendo la envidia. No. Decirle, Señor, así como te ha alcanzado para bendecir mi vida, Señor, que también te alcance para bendecir a ella, a él. ¿En qué otra cosa podemos estar contaminando nuestro espíritu? En, como le digo, decidiendo mejor hacerlo del Señor que lo malo. Hay veces excusas. Por ahí a veces escuchábamos, ¿sabe qué? No voy a poder ir a la iglesia por tal razón, estoy enfermo. Por tal razón. Pura excusa. Tenía por ahí en cierta forma cuando me fui criando, que escuchaba a alguien y me decía que las excusas agravan la falta. Y nunca se me olvidaba eso, las excusas agravan la falta. Entonces, por ende, en mi vida particular y a mis hijos les enseño, no den excusas, porque agravan la falta que cometí. Eso es, hermano, cada día. Dice, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Qué dice la palabra del Señor? Que hay que ser la sabiduría. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. De Jehová. Si usted es sabio, no necesita ser de los grandes sabios que todos lo conocen y que son renombrados en las redes sociales o alcaldía o de ese tipo de gente famosa, le digo yo, porque son gente que están en boca de todos y todos conocen y saben quiénes son. No es necesario eso. Pero si usted desde pequeña, por ejemplo, si le hablamos a la hermana más pequeña en esta hora, y hasta el más mayor que está en la casa del Señor en esta tarde, y le decimos, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Qué va a hacer la persona? Va a elegir siempre actuar sabiamente, prudentemente en la carretera, prudentemente en sus quehaceres, prudentemente, incluso aún cuando se toma una decisión en nuestras vidas, hay que pedirle permiso a Dios, ponerle todo al Señor y el Señor que haga, no andar de impulsivo, porque después puede afectar todo el resto de nuestra vida.
Que el Señor nos ayude en esta hora. Por eso, mis hermanos, mis hermanas, mi pastor, aquellos que están escuchando el mensaje, la santidad es muy importante para poder ver el día de mañana a nuestro Dios. Amén. Así que con esto vamos a estar cerrando la palabra del Señor y vamos a estar glorificando a nuestro Dios. Amén.